Gracias. Señor Uribe, entonces, ¿se puede, por favor, ubicar acá? Señor Álvaro Uribe Vélez, conforme ya se le había indicado en otras oportunidades, uno de sus derechos es el de guardar silencio, pero también tiene usted la garantía y el derecho de renunciar a ese derecho a guardar silencio y rendir su testimonio. Entonces, indíquenos, señor Uribe Vélez, si es su deseo rendir su testimonio en este acto procesal. Sí, señora juez, yo tengo que agradecerle a usted la aclaración que me hace sobre mi derecho a guardar silencio, derecho a renuncio, porque tengo obligaciones con mi familia, con la justicia, con un grupo grande de ciudadanos que me ha apoyado y con las instituciones que he representado, con la posibilidad que me dio este país de ser presidente. Todo eso fija una enorme responsabilidad en mi persona, me obliga a renunciar al derecho de guardar silencio. Gracias. Entonces, nos ponemos en pie, por favor. Señor Álvaro Uribe Vélez, indíquele al despacho si se compromete usted a decir la verdad en la declaración que va a rendir. Sí, señor. Gracias. Nos podemos sentar. Señor defensor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Presidente, ¿usted podría indicar a la audiencia su nombre completo? Álvaro Uribe Vélez, doctor Granados. Gracias, presidente. El nombre de su señor padre y su señora madre. Mi padre se llamaba Alberto Uribe Sierra, mi madre Laura Vélez Uribe de Uribe. Gracias. Infiero de su respuesta que ambos ya han fallecido, ¿es correcto? Mi padre fue asesinado por la FARC en la finca Guacharacas el 14 de junio de 1983. Mi madre murió el 10 de enero, señora juez, de 1998. Días antes había terminado yo la gobernación de Antioquia. Por amenazas inminentes contra mi persona, tuve que salir a Inglaterra y tengo 2 hermanos y murió uno. Los que están hoy son Santiago, mis 2 hermanas, y un hermanito medio de la edad de mis hijos que se llama Camilo. Su estado civil, presidente. Soy casado con Lina Moreno Mejía. ¿Y usted tiene hijos con ella? Tenemos 2 hijos, 2 nueras, 4 nietos. Ok, empecemos por el predio de las Guacharacas, por favor. ¿Usted puede informar a la audiencia cuándo se dio su contacto con esa predio, hacienda, finca Guacharacas? Que mi padre, recuerdo, adquirió eso en el 77. Yo no participé en la administración, fui algunas veces allá con mi papá. A él lo asesinó la FARC el 14 de junio del 83. Y está en Guacharacas mi padre un día alrededor de las 4 de la tarde, con mis 2 hermanos menores. Quienes conocen los hechos dicen que la guerrilla estaba ahí cerca en una finca que llama El Topacio. Que apenas mi padre aterrizó allí, él tenía que ir en un helicóptero por la situación de orden público. Y él tenía empresas agropecuarias allí, en Antioquia, en Córdoba, en el Valle del Cauca. Y que brincaban, algunos de los testigos dijo, brincaban cercas como gacelas. Cuando mi padre los vio, inmediatamente se atrincheró en la cocina, empezó a disparar. Él mismo lo mataron. Mi hermano Santiago trató de orientarlos, gritando desde otro lado. Con un fusil le atravesaron un pulmón. Mi hermano Santiago es sobreviviente por milagro. Un camión logró llevarlo a Yolombó. Y un médico que murió ya
sabiamente, dicen los médicos, le hizo un procedimiento para que no tuviera más hemorragia interna y lo salvaron. Cuando yo encuentro la situación, señora juez, veo en la parte de atrás de una camioneta que estaba el cadáver de mi padre tapado con algo. Mi hermana parecía secuestrada, ella la protegió una maestra. En las primeras horas pensamos que estaba secuestrada. Afortunadamente la protegió esa maestra. Y atrás, en una ambulancia, venía mi hermano Santiago. Eso es muy duro y yo comprendo. Esto me ha hecho pensar en todas las familias colombianas que han sufrido esto. Entonces, yo recuerdo llegar a Medellín y le dije a mi hermana, ándate con Santiago para la clínica, yo me quedo en el anfiteatro con el cadáver de mi padre. Eso marca mucho. A mí me preguntaron, ¿le creo odio, dolor, magnolia? Yo con odio no habría aspirado a la presidencia de la República, señora juez. Y lo he repetido muchas veces. Nunca volví a la finca. En una campaña, pasé por esa carretera, me bajé a bañarme en el río Nus y a rezarle un Padre Nuestro a mi papá. No intervine ni en vida de mi papá. Fui algunas veces con él, muerto mi papá. Yo no volví a la finca. Gracias, presidente. Usted ha mencionado que dejó de asistir a la hacienda de Guacharacas después de la muerte de su señor padre, el 14 de junio de 1983. Pero podría informar a la audiencia, si es de su conocimiento, si esa hacienda o finca siguió en propiedad de su familia. Doctor Jaime, señora juez, primero debo aclarar esto. Mientras estuvo vivo mi padre, yo simplemente lo acompañé allá, no muchas veces. No participé nunca en la administración de Guacharacas. Muerto él, no volví. La finca hubo que venderla por circunstancias que ustedes me preguntan, doctor Jaime, explicaré. En julio de 1996 era yo gobernador de Antioquia. Gracias, presidente. Justamente a ese punto quería llegar. Según usted relata, por circunstancias que usted seguramente podrá relatar, tuvo lugar esa venta en julio de 1996. ¿Podría usted señalar aquí a la audiencia cuáles fueron esas circunstancias que llevaron a la venta en esa época, siendo usted gobernador de Antioquia, a la venta de ese predio? Desde el asesinato de mi padre por la FARC, para la familia era muy difícil la administración y la supervisaba Santiago, mi hermano, con muchos riesgos. Yo asumo la gobernación de Antioquia, a mí me eligen en octubre del 94, es un periodo de 3 años. Y el ELN en febrero del 96 quema la finca. Además es una tristeza porque es una vieja estación del ferrocarril donde dice la historia que pernoctó muchas veces don Tomás Carrasquilla, porque eso queda en el camino del ferrocarril a Yolombó. Amenazaron que nadie se podía quedar en la finca. Un muchacho, Tobías, que quería mucho a mi padre. Mi padre era un hombre que se entendía bien con todo el mundo, señora juez, alegre, dentista, generoso. Para él era lo mismo el viejo que el joven, el pobre que el rico. Y quería muchas personas y a él lo querían. Tobías dijo que él se quedaba en la finca y lo mataron. La finca la queman en ese febrero, creo que a él lo asesinan en ese abril, en ese mayo. Yo tenía 2 condicionantes que venían de atrás. El condicionante del asesinato de mi padre, que me creó a mí todo el dolor y la distancia anímica frente a la finca. Y otro. Ahí cerca de la finca estaba la finca San Ciprián.
que tenía, de pronto era el trapiche mejor dotado de Antioquia. Esa finca se había comprado. Mi padre me ayudaba de esta manera. Dice, bueno, esta la compramos en compañía. Yo pongo la cuota inicial y usted la maneja y se la doy a librar. Entonces yo la manejaba. Señora juez, doctor Jaime, unos trabajadores excelentes, pero y había un sindicato, nos reuníamos permanentemente, pero con una interferencia inmanejable de la FARC. Llegó un momento que dije, esta finca es inviable con esto. Y a los trabajadores yo se las entrego, y se las entregué. Se hizo acta en las regiones del trabajo de Antioquia. Se hizo escritura, que es bien importante. El avalúo daba bien importante estas cifras. Si me equivoco es por muy poquito. 20 millones, eso tenía 40 mulas de carga, 16 casas de agregados de muy buenas condiciones. Un trapiche que se movía con motor eléctrico, con una Pelton, al mismo tiempo con un motor de ACPM, tenía escuela. Eso lo avalaron en 20 millones. Y enseguida la Regional del Trabajo hizo el estudio, ¿cuánto se debe por expectativas de pensiones? Hay un vaquero pensionado, da 6 millones. Y yo, no podemos pagar la diferencia. Y dije, queda de ustedes, no me pagan la diferencia. Así quedó, así consta en la Regional del Trabajo. Mi papá decía, hombre Álvaro, ¿por qué ese desespero? Espera a ver que la panela mejore. Le dije, no, papá, esto se volvió inmanejable, yo no le dedico más tiempo a esto. Si quiere yo le pago la parte suya, pero este negocio está hecho. Mi papá aceptó, ¿sabe cuál es mi tristeza? Durante mi elección presidencial, en un libro que sacaron en Europa, dijeron que lo titulaban Nunca Más, en una de esas ediciones, que yo había mandado a asesinar a los trabajadores para no cumplir el negocio. Y yo, que he sido respetuoso con la persona del presidente Petro, le respondí muy duro, porque él hace algún tiempo en ejercicio presidencial dijo lo mismo. ¡Qué infamia! Y allá, no solamente la FARC, los paramilitares mataron a un banquero que yo quería mucho, un hombre extraordinario, Hernando Sierra. Señora juez, para mí no era un condicionante frente a Guacharacas, solamente la muerte de mi padre, muy grave, sino lo que había pasado en San Cipriano. Y viene la quema en Guacharacas, viene el asesinato de Tobías. Y dijimos los hermanos, aquí no hay más de otra, vender esto, vámonos. Y se vendió en julio del año 96. La escritura espero que esté aportada al expediente, señora juez. Gracias, presidente. Usted ha mencionado que los motivos por los cuales se vendió. ¿Usted sabe si esa venta fue realizada a título personal o era a través de una sociedad o de qué vía que usted tenga conocimiento fue el vehículo para la venta de ese predio? El informe de Santiago, mi hermano, estaba al frente de esos temas, con mucho sacrificio personal y riesgo. El suyo como abogado del doctor Amaya. Eso al final, esa tierra fue en época solamente de mi padre, una sociedad familiar. Inicialmente tuvo una sociedad con don Ricardo Escobar Mejía, un señor con buena reputación, que él tenía una sociedad que llamaba Escobar Yupía. Al final era una sociedad, nuestra sociedad que creo que se llamaba Uribe Vélez Asociados, con una sociedad de los herederos de Óscar y de Darío Vélez Salazar. Estos señores eran paneleros de la mayorista de Medellín, muy bien reconocidos. Entonces, esa finca se vendió en julio del 96 a una sociedad, creo que se llama Ganados del Norte. Presidente, esa sociedad a la cual se le hizo esa venta, según su relato, de parte de la sociedad familiar de ustedes, Sociedad Uribe Vélez y Asociados,
a esa sociedad que usted menciona, Ganados del Norte, ¿usted tenía algún tipo de participación también en esa sociedad Ganados del Norte? Ninguna, doctor Jaime, ninguna señora juez, ni mi familia. Gracias. Es que se realizó en julio de 1996, según su relato, esa negociación que la adelantó, según también usted ha dicho, su hermano Santiago Uribe. De lo que usted tenga conocimiento, presidente, usted sabe si de todas maneras su familia, a través de su hermano Santiago o de algún otro miembro de su familia, siguió desarrollando alguna actividad en esa finca de Guacharacas. Era ajena ya, doctor Jaime. Ya hay un tema de toda esa discusión que se ha dado. Yo recuerdo en estas interceptaciones que se oyeron las semanas anteriores, señora juez, interceptaciones ilegales. Ahí mismo se oye mi voz quejándome de que hubiera habido necesidad de vender esa finca. Esa finca, una finca muy bella, hoy muy cerca de Medellín, con un clima extraordinario, grande. Mi papá se entendía muy bien con las comunidades vecinas. Y yo entiendo que últimamente se le hicieron a una empresa minera para tener esa finca de compensación ambiental por todo el dinero del mundo. Yo siento que a mi familia se le hizo un daño patrimonial, yo porque me he defendido. Y mi familia tiene esa empresa agropecuaria en Córdoba. Y mi hermano Santiago se ha defendido con un patrimonio muy básico, pero el daño a mi familia fue muy grande y especialmente a mis hermanas. Haber tenido que malvender esa finca y saber lo que hoy vale, qué tristeza. Se escuchó el testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda, quien manifestó bajo juramento que a finales del año de 1996 buscaron a su señor padre, el señor Óscar Monsalve Correa, con la finalidad de reabrir la hacienda Guacharacas, y que se puso como condición de parte del señor Óscar Monsalve Correa que para él volver a la hacienda Guacharacas tenía que cambiarse de propietarios para evitar tener problemas con la guerrilla. ¿Usted tiene algún conocimiento a ese respecto? Lo conocí en este juicio, en este largo proceso, señora juez. Ahí hay mentiras que se detectan muy fácil por la línea de tiempo. Si el don Óscar Monsalve, el padre de Juan Guillermo, regresó a la finca a finales del 96, la finca no tenía nada que ver con mi familia. Se había vendido en julio del año 96. Entonces, ¿cuál era la razón para pedir a finales del 96 cambio de propietario? Para simularle a los bandidos que no mataran al trabajador. Esa finca se había vendido. Además, le quiero decir una cosa. Es normal que unos bandidos presionen a unos trabajadores y los hagan ir de una finca. Se vio. Y se quedó todavía, se lo asesinaron. Pero yo no conozco y he tenido toda la vida relacionamiento con las comunidades campesinas y me honro mucho, me han enseñado mucho. Yo no conozco que pongan ese tipo de condiciones. Gracias, presidente. Aquí también en este juicio, pues el señor Juan Monsalve Pineda relató lo que fue la entrevista que le rindió en su momento, hacia el año 2012, a el señor representante a la Cámara en esa época, Iván Cepeda Castro, en donde hace unas indicaciones en contra suya. Mi pregunta es si en ese momento, cuando se hace pública esa entrevista, usted tenía noticia de esa clase de indicaciones que hacía en contra suya el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda. No, señora juez, no, doctor Jaime. Lo conocí cuando los medios publican esa entrevista que él le dio al senador Iván Cepeda. Creo que es una entrevista de 2011, porque usted en mi nombre
denuncia al senador Cepeda creo que en febrero de 2012. En este juicio y en los intentos de preclusión, señora juez, se dijo, no, es que Uribe pide la verdad para simular. Por favor, pero aparezco yo pidiendo la verdad no solamente en las interceptaciones ilegales, siempre aparezco pidiendo la verdad, sino también cuando las personas han dicho que conversaron conmigo. Él nos pidió siempre la verdad. Yo nunca pedí nada distinto. Está en las interceptaciones y está en el testimonio de personas que hablaron conmigo y que eran conversaciones personales, no interceptaciones telefónicas que creo siempre. Este juicio sí que me ha convencido que fueron ilegales. Aquí no hay una sola prueba. Aquí no ha habido una sola intención de mandar a Diego Cadena a sobornar testigos. Presidente, ¿conoce o ha conocido al señor Santiago Gallón Henao? Doctor Jaime, no lo he conocido, no he tenido negocios con él. El senador Cepeda en alguna ocasión puso un Twitter cuando pusieron preso a Santiago Gallón Henao por narcotráfico en Cúcuta, diciendo que habían puesto preso a mi amigo y socio. Yo lo denuncié ante la corte, pero después me dijo Abelardo Lesprilla ya esa denuncia, otra contra Roy Barrera por un tema muy grave, y otra contra el presidente Petro, que era senador, me dijo, usted no tiene garantías aquí, se retiraron. Yo no conocí ni he tenido negocios con Santiago Gallón Henao.